Ya, ok. Ya, bien, empieza a transmitir, por favor. Sí, estoy comenzando a transmitir ya. Hernán. Estimados doctores, muy buenas noches. Los saluda Omar Rodríguez Seminario, director médico de Clínica Suiza. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta novena sesión de la cuarta jornada del médico general. Es un gusto estar con ustedes a pesar de todos los problemas que hemos tenido el día de hoy con las redes sociales, con WhatsApp, creo que se fue también Instagram, Messenger y en general. Todas las redes están un poco complicadas. También nos ha jugado una mala pasada al momento de conectarnos esta noche, pero ya los temas están solucionados. Estamos listos para empezar esta novena sesión, para lo cual tenemos el agrado de presentar al doctor Carlos Lastarria,
que nos va a dictar una charla sobre el manejo de cefaleas. El doctor Lastarria es neurólogo del grupo NeuroAdvance y grupo AUNA. Tiene un máster en cefaleas por la Universidad de Copenhague, un fellow de cefaleas en Londres y en Madrid. La verdad, el doctor Lastarria nos ha acompañado en algunas oportunidades y es un experto en el tema de cefaleas y de migraña, y es un gusto tenerlo esta noche con nosotros. Doctor Lastarria, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches con todos. Acá para poder ya iniciar con la charla. Hola. Sí, doctor, lo escuchamos, pero todavía no podemos ver su pantalla. Perfecto, a ver, espérenme un segundo. Ya está. No sé si pueden verla ahora. Todavía está cargando. Es un tema de redes, pero yo ahorita le confirmo apenas la podamos ver. Todavía está cargando. No sé, Hernán, por favor, confírmame. Yo aún no puedo ver la pantalla del doctor Lastarria. No sé si tú puedes. No, no, no. Justo estamos viendo ahorita que hay un tema con la internet en general. A nivel general está bastante bajo, pero sería cosa que vuelva a cargarla, por favor. A ver. ¿Ahora pueden ver la presentación? Aún no, doctor. Bueno, si les parece, de repente se puede ir conversando porque en realidad es un tema un poquito más bueno, un tema más para una conversación en realidad de la presentación que he hecho, no tanto visual. Encantado, doctor. Si es que hay algún problema con la presentación, lo escuchamos. Y si es que en algún momento puede seguir intentando cargarla, también bienvenido sea. Mire, acá me parece que ya está, yo estoy compartiendo ya pantalla, no sé si no lo pueden Acá, ver. bueno, yo puedo visualizar que me dice que usted ha empezado a compartir, pero todavía no la logramos ver. De repente, en un ratito va a cargar. Puede ir Ya, hablándonos sí, claro que sí. Bueno, buenas sobre el noches. tema y Sí, esperemos sí, a que claro. cargue la presentación. Ujú. Ya, a ver, miren, este es un tema bastante amplio, ¿no? O sea, el tema que se nos ha dado es manejo de cefaleas, que en realidad, pues, como se han dado cuenta, incluso es hasta una subespecialidad, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es, más que todo, dar como unas pautas que en realidad todos como médicos deberíamos tenerlo en mente, ¿no? Entonces, bueno, la primera diapositiva que había preparado bueno, es una tablita en realidad con los signos de alarma, ¿no? Se han creado varias escalas, ¿no? Cada sociedad tiene como que sus red flags, ¿no? O sea, sus banderas rojas como para uno tener en cuenta qué cosas hay que aprovechar en el interrogatorio. Entonces, más que todo, hay una escala que es el SNOOP 10, ¿ya? Que, bueno, es un acrónimo, ¿no? En inglés, pero lo que tenemos que tener en cuenta primero es, de hecho, la edad, ¿ya? Sí o sí, la edad. Cualquier persona, digamos, que tenga un dolor de cabeza y que sea este dolor nuevo, más de 50 años, hay que tenerle mucho cuidado. O sea, nosotros cuando vemos, por ejemplo, a un paciente, la mayoría, no todos, ¿no? Pero la mayoría de pacientes como que sí se asustan por los dolores de cabeza y quieren, digamos, algún examen auxiliar, pero cuando nosotros sí o sí tenemos que pedir un examen auxiliar, por ejemplo, esa es una de las pautas, ¿no? Una persona más de 50 años que nunca ha tenido dolor, o al menos que te dice que sabes, o bueno, sabe usted, doctor, doctora,
nunca me había dolido de esta manera. Este es un dolor totalmente distinto al que yo suelo tener. Entonces, por ejemplo, eso es un signo de alarma, ¿no? Ahora, por ejemplo, una cefalea súbita, ¿no? O sea, un dolor que se desarrolle de forma brusca, generalmente, bueno, en segundos o minutos de desarrollo, también hay que pedir un examen en realidad. Lo otro que les dije, ¿no? Un cambio de patrón en los dolores de cabeza, ¿no? Que tengan un dolor de cierto tipo, pero el dolor que presentan ahora sea totalmente distinto. Otra cosa también es síntomas sistémicos, ¿no? O sea, imagínense que tengo un dolor de cabeza y además tengo fiebre, o tengo dolor de cabeza y tengo, por ejemplo, otro signo neurológico, convulsión, etcétera. También es un indicio de que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, también se considera mucho, o sea, un paciente que tenga antecedente de cáncer o que tenga, por ejemplo, una enfermedad inmunosupresora como VIH, también es indicativo de, mm, de pedirle una imagen. Ahora, estos son los puntos principales en esto bueno, en la primera diapositiva que había preparado. ¿Por qué? Porque a mí incluso me ha pasado que, por ejemplo, bueno, lamentablemente había el familiar de una colega que tenía, por ejemplo, ¿no? un tumor mediastinal, una persona joven en realidad, y tenía una tomografía de un mes atrás y presenta un dolor nuevo, aparentemente ya tenía el dolores, pero un dolor nuevo, y por seguridad se le pidió su tomografía y carambas, metástasis. O sea, eso sí, a veces parecen como que medio tonto, ¿no? Si le hemos sacado hace, no sé, 15 días, un mes, bueno, 15 días de repente es exagerar un poco, ¿no? Pero hace un mes y no tenía nada. Entonces, cada vez que vean estas cositas, digamos que sea brusco, mayor de 50 años, que cambie el dolor, que tengan cosas sistémicas o una enfermedad de fondo, sí hay que tenerle mucho cuidado. Ahora, hay otras cosas que nosotros tenemos que Doctor tener. Lastarria, doctor, doctor ¿Sí? Lastarria, a ver, intenta nuevamente, cortando o sea, deje de presentar y trata de volver a cargar la presentación, a ver si es que se puede ver. A ver, a ver. Ya, he dejado de compartir. Y ya puse de nuevo, a ver. No, no da. Le puedo proponer algo que demorará menos de un minuto. De repente pueda salir un ratito de la sesión y vuelve a Ya, ingresar, porque a veces se queda de esa manera. ya, no hay problema. Eso nos demora un minuto. Les ruego, por favor, doctores, nos den un minuto para tratar de solucionar esta falla técnica. Ya, a ver. Hola. Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, he vuelto a Ahora compartir, ¿no? sí, ahora sí, ahora sí Ya, la vemos. ya. Bueno, entonces, como les mencionaba, ya para, Pero todavía no bueno, está en modo presentación, doctor, ¿eh? a Estamos ver. viendo, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Uy, está medio lento esto. Ya. Como les mencionaba, miren, esta es la primera tabla que les mencionaba, ¿no? Esto del Snoop 10, bueno, no sé si ven mi mouse, pero en la segunda columna, eh, bueno, en la segunda fila se ve, ¿no? Lo que son el acrónimo de Snoop. Uno es síntomas sistémicos,
Lo otro son síntomas neurológicos, ¿no? Y hay que tener cuidado. Una O es de inicio súbito, bueno, es en inglés en realidad. La otra es de edad mayor de 50 años y la P es de que haya un cambio en una cefalea previa, ¿no? Ahora, hay un patrón, ¿no? Que le pusieron SNP P más P, bueno, pero a veces, por ejemplo, como que vale la pena tener cuidado en una persona que tenga, por ejemplo, síntomas posicionales, ¿no? Por ejemplo, que dice, cuando estoy recostado no me duele, pero cuando me paro sí me duele, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me puede indicar una pérdida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? O sea, esas ya son cosas un poquito más curiosas, ¿ya? Pero vale la pena en realidad mencionarlas, ¿no? Ahora, la otra P, por así decirlo, es el papiledema, ¿no? Esto en realidad, o sea, siendo sinceros, no es que sea del examen del día a día. Debería serlo, sí, en realidad, ¿no? Pero de hecho, que si yo encuentro papiledema, pues uf, es un signo de alarma, pues increíble, ¿no? Y otro tipo de cosas que uno tiene que tener en cuenta es, por ejemplo, que el dolor sea precipitado por la tos, ejercicio o maniobras de Valsalva. Esto en realidad no es tan importante como lo otro, sí es importante, pero no tanto, porque también dolores primarios benignos pueden ocasionar esto, ¿no? Ahora, hay otra cosa que son los signos amarillos, ¿no? Que son las yellow flags, que no son tan importantes como las red flags, pero por ejemplo, ¿no? Si uno tiene un dolor unilateral estrictamente, yo me acuerdo que cuando hacía la residencia, bueno, tenía un asistente que es el doctor Martín, que era como que en realidad sí, sí me ayudó mucho lo que él me dijo, ¿no? Que cada vez que, por ejemplo, un paciente dice, me duele la parte de la frente, de ahí me duele la nuca, de ahí me duele las sienes, de ahí me duele el cuello, o sea, como que cuando el dolor cambia de lugar, es más benigno. Más bien el paciente, lógicamente, se asusta más, ¿no? Porque dice, uy, no, algo debo tener. Pero en general, cuando uno tiene, por ejemplo, un dolor que siempre esté en un mismo lado, hay que tenerle más respeto a ese dolor. Ya, entonces es algo muy válido. Ahora, lógicamente, un dolor en el puerperio o embarazo siempre hay que tener mucho cuidado porque hay patologías que se desarrollan en el puerperio o embarazo, ¿no? Como lo que es la preeclampsia, o sea, puede ser un dolor por preeclampsia. Hay un síndrome que se llama PRES, bueno, son cositas un poquito más complicadas, pero también, ¿no? Ahora, después de un procedimiento dental, bueno, generalmente estos son cosas por infecciones, ¿no? Ahora, tinnitus pulsátil, si yo tengo un dolor que se acompañe, por ejemplo, de un tinnitus pulsátil, como dice, siempre hay que tener cuidado con la relación de alguna malformación vascular, principalmente. Ahora, dolor de cabeza y ojo rojo no es tanto en realidad, cefalea al despertar, y bueno, eso es lo clásico que nos enseñan, ¿no? En la universidad, ¿no? Que un dolor que te levanta en la madrugada es probablemente un dolor por alguna causa tumoral, etcétera, ¿no? Y falla de respuesta al tratamiento. Entonces, no se olviden, o sea, lo que más me importa es lo primero que se ha mencionado, ¿no? Las dos primeras columnas, porque la última en realidad son como cositas que hay que tener en cuenta, pero no tanto. Ahora, ¿por qué inicio la presentación con esta tabla? Porque en realidad nosotros todos como médicos de todas las especialidades tenemos que tener en cuenta esta pequeña tabla, nada más. Porque en realidad, si hay un dolor ya que sea más migrañoso, un dolor en cefalea, en racimo, etcétera, como que ya involucra un poco más, o podemos dejarlo al otro especialista, ¿no? O al otro colega, por así decirlo, ¿no? Pero si veo estos signos, sí hay que tenerles mucho cuidado y creo que es en lo que principalmente nos debemos fijar. Ahora, como la charla es manejo de cefaleas, he dividido esta charla en tres cosas, en tres partes, que es migraña, cefalea tensional y cefaleas trigémino-autonómicas, que en realidad solo voy a dar algunas pautas así bien importantes que me parece que todos debemos conocer. Y esto en realidad incluso es una labor que tenemos todos en educar al mismo paciente y en educarnos a nosotros mismos como médicos, porque hay muchas veces en que, por ejemplo, se menciona al paciente de una manera de repente ¿cómo podría decirlo? O sea, de repente sin querer, ¿no? Que, por ejemplo, se le dice, ¿sabes qué? Te duele por estrés, ¿no? O sea, no es del todo cierto, eso hay que tener mucho cuidado y a veces sí hiere susceptibilidades, ¿no? Yo cuántas personas, bueno, como me dedico a esto, cuántas personas he visto, ¿no? Que les han dicho, no, ¿sabes qué? Que te has peleado seguro en el trabajo o con la pareja y por eso te duele. En realidad, pues miren, yo, pues, no sé, hace poco he tenido problemas, me he enojado, he gritado, todo lo que quieran, pero a mí no me duele en la cabeza. Pero ¿por qué a esa persona sí le duele la cabeza? Entonces, ahí es nuestra labor como médicos, no tanto simplemente de tratar
de educar al paciente, sino educarnos nosotros mismos, ¿no? A que el dolor de cabeza pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, en esta primera, bueno, ya sería la tercera, ¿no? En esta tercera diapositiva yo he puesto, como siempre, en realidad, al menos lo que a mí me gusta mucho de cefaleas es que todavía no hay exámenes. Entonces, por ejemplo, no sé, pónganse diabetes, ¿no? Diabetes es un diagnóstico más laboratorial ahora, ¿no? Bueno, de repente me equivoco con el perdón de otros colegas, pero por ejemplo, en lo que es cefaleas primarias, migraña, etcétera, no hay ningún marcador bioquímico, no hay ningún marcador imagenológico que me pueda decir, sabes que tú tienes tal dolor, ¿no? Entonces acá el 90% de todo depende de tu anamnesis, ¿no? Entonces lo más importante sí o sí es la clínica. Ahora, les pongo este cuadrito, esta imagen, en que en realidad sí creo que esto es recontra importante para todos, en que el dolor de cabeza tipo migrañoso no es, o mejor dicho, la migraña no es solo dolor. Eso sí, eso es lo que yo quiero al menos que de repente muchos colegas nos llevemos a casa hoy día. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen pacientes y dicen, doctor, ¿sabe qué? Pucha, me duele la cabeza y, bueno, la característica que sea, ¿no? Pero me siento cansado, atontado y se me ha soltado el estómago. Entonces, no está mal de sospechar de una infección, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué no sospechar de migraña? ¿No? Por ejemplo, yo he visto que ha habido muchos colegas, bueno, no muchos, algunos colegas, que de repente dicen, ah, le duele la cabeza y se le adormeció la mitad del cuerpo, no, infarto, dicen. O se le adormeció y dicen esclerosis múltiple. No es tan así, o sea, nosotros también tenemos que ver estadísticas, ¿no? Imagínense si yo veo una persona rubia, de ojos verdes en la calle, lo más probable que yo piense puede ser que sea extranjero, no digo que sea, ¿no? Pero puede ser. Entonces, es igual. Entonces, si yo veo una persona joven con dolor de cabeza, que tiene adormecimiento en la mitad del cuerpo, no de frente voy a pensar en un infarto. O sea, por estadística puedo pensar en una migraña con aura. Ya, entonces, eso es lo que quiero que, digamos, me capten al menos en esta imagen. Entonces, la situación es la siguiente. Tenemos que saber que la migraña tiene 5 fases, ¿ya? O bueno, ya pongámoslo en 4 fases, como salen acá. Hay una más, pero bueno. La situación es que la migraña, por ejemplo, se ha visto que días u horas antes del dolor de cabeza puede crear estas cosas: irritabilidad, depresión, bostezos, aumento de ganas de orinar, antojo de comida, sensibilidad a la luz o sonido, que eso, bueno, eso ya lo sabemos un poquito más, problemas en concentración, rigidez y fatiga muscular, dificultad en el habla y la lectura, náusea, dificultad para dormir, ¿ya? Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, no sé, hoy día se levantaron enojadas y encima se les soltó el estómago, porque puede pasar eso, y después de unas horas o después al día siguiente les duele la cabeza. Entonces, pueden ser que vayan a la emergencia y les digan, bueno, les sacan sus análisis, no tienes nada, pero le dicen, bueno, tienes una infección viral, ¿no? No sé, una gastroenteritis viral, y ya pues te dan tu antibiótico o te dan tu sintomático, pero ¿por qué no considerar migraña? Entonces, esta es la imagen, o sea, dejarles esa duda, que en realidad la migraña tiene más síntomas, ¿no? Ya, ahora, lógicamente, si tiene fiebre, pues es otra cosa, ¿no? Por eso les he dado primero la primera tablita de los signos amarillos y de los signos rojos de dolor de cabeza. Ahora, después de esto, o sea, de los pródromos, que es lo que les he mencionado ahora, viene el aura, ¿no? El aura, bueno, sí es bien conocida, es de la universidad en realidad, pues que pueden ser trastornos visuales, trastornos también sensoriales, por eso les decía, ¿no? Que hay muchas personas, hombres o mujeres, que vienen y dicen, doctor, se me adormeció la mitad del cuerpo y me duele la cabeza. Entonces, si yo veo que esa persona antes le dolía la cabeza, encima es joven, y hay antecedentes, pónganse familiares, y a la mamá, al papá, etcétera, ¿no les duele la cabeza? Sí. Entonces, ¿por qué pensar en un infarto? ¿No? ¿Por qué no pensar como primera posibilidad en un dolor tipo migrañoso, por ejemplo? Bueno, después sí viene pues la fase de la migraña, ¿no? Que puede durar de 4 a 72 horas. Bueno, eso es lo clásico, ¿no? Ahora, siempre también hay un error, no hay un error en tanto, bueno, esto está cambiando ya, pero en los criterios dicen dolor mayormente pulsátil, pero ahora ya no lo mencionan como pulsátil como sí. Entonces, muchos doctores, muchos médicos, digamos, buscamos siempre en un paciente, ¿no? ¿Te duele la cabeza? ¿Te late? Sí, no. ¿Es un solo lado? No. Entonces, si el paciente dice, me aprieta en la parte de atrás, ah, no, tensional, te dicen. ¿Por qué no puede ser migraña? Entonces, ¿por qué mejor dicho, acá en este cuadro, bueno, que es esto de una diapositiva que es de Migraine Body, esto es de la Sociedad Americana de Cefaleas, te dicen que la migraña puede ser palpitación, puede ser perforación, puede ser punzadas como picahielo, te puede quemar la cabeza por migraña.
bueno, náuseas y vómitos, mareos, insomnio, congestión nasal, ansiedad, ánimo deprimido. O sea, todo esto puede aparecer durante el mismo dolor. Entonces, no se olviden que un dolor migrañoso no solo va a ser pulsátil hemicráneo. Y bueno, después hay los póstromos. Los póstromos en realidad acá dice de 24 a 72 horas, pero puede durar hasta una semana. Generalmente a los pacientes que veo, yo les digo en realidad que se siente como una resaca, ¿no? O sea, imagínense que ayer se fueron de fiesta y el otro día van a estar todos cansados, atontados. Hay una cosa que, bueno, no sé si les habrá pasado, pero que le dicen la resaca emocional, que se sientan así como con remordimiento, medios decaídos, ya, lo mismo te da la migraña. Ya, entonces, este cuadrito también, bueno, esta imagen en realidad sí me gustaría que les quede un poquito en la cabeza porque no solo es dolor de cabeza la migraña. Ya, entonces, bueno, eso es lo más importante de la clínica. Ahora, en la parte de abortivos y preventivos, en realidad, eh, ese es un tema un poco amplio en realidad, pero lo que sí, al menos quiero dejar en un poquito como un consejo, es que si ven un paciente que tiene ya 4 crisis al mes o un poquito más, o al menos si tienen crisis que les da durísimo y les impide hacer las cosas, ya debería dársele un preventivo, ¿no? Ahora, hablar de preventivos, hablar de usar, pónganse paracetamol o usar tal cosa u otra cosa, es un poco amplio, ¿no? Como les digo, es un tema bastante amplio. Pero sí les aconsejaría, no les sugeriría, ya considerar el uso de preventivos, porque hay muchas personas, por ejemplo, que vienen a veces y dicen, doctor, me han dicho que tome mi ergotamina todos los días. Entonces, eso ya no está tan correcto, ¿no? Lo ideal de un preventivo, por ejemplo, puede ser usar, no sé, esto está en todos los libros, páginas, amitriptilina, propranolol, topiramato, etcétera, ¿no? Bueno, cada uno tiene su indicación, pero al menos si yo tengo un paciente que ya tiene dolores seguidos, no tanto enfocarse en el analgésico. ¿Por qué especialmente en cefaleas primarias, o sea, en las buenas, no en migraña tensional? Porque no se olviden de que hay cefalea por abuso de analgésicos. O sea, si yo le doy mucho Panadol, póngase, bueno, perdón, es paracetamol. Si yo le doy mucho paracetamol, le doy mucho ketorolaco, le doy mucho tramadol, el mismo analgésico le va a producir más dolor, ¿ya? Especialmente en migraña, en los otros no tanto, pero en migraña especialmente. Entonces uno tiene que saber, si mi paciente ya toma mucha pastilla para el dolor, sí o sí es candidato, y medicamentos que más producen dolor de rebote son los opioides, la ergotamina y los triptales en general. Ahora, en lo que es cefalea tensional. La cefalea tensional es un poco rara en el sentido, o un poco fácil, que todo lo que no es migraña a veces le dicen tensional. No está tan mal en realidad, ¿ah? Pero la cefalea tensional casi siempre es solo cefalea. Ya, en cambio, la migraña no solo es cefalea, o sea, no solo es dolor. Entonces, por ejemplo, muchas personas, ¿no? Les duele la cabeza, pero uno le dicen, tienes náuseas o tienes vómitos o te molesta la luz o la bulla. Si no tienen esas características o tienen muy pocas, entonces ahí yo sí la puedo clasificar como tensional. Ahora, muchas personas, incluso yo, les soy sincero, hasta antes de hacer este máster, ¿no? Con el que me presentaron, que bueno, muchas gracias por la presentación. Yo pensaba que la cefalea tensional, yo mismo, pensaba que la cefalea tensional era, bueno, pues algo sencillo, no tan molesto al menos. Pero hay una cosa que es el lifting the burden, no sé si algunos habrán escuchado de eso. Es bueno, ahí Bill Gates también está metido porque él hace este tipo de estadísticas y todo, que es es una asociación en realidad que ve las enfermedades más incapacitantes del mundo en general, ¿no? De la población. Por ejemplo, la migraña está en segundo puesto, es enorme la carga, digamos, limitante que tiene esto. Pero la cefalea tensional, increíblemente, es una también de las que más carga inhabilidad causa en la persona, ¿no? Entonces, no está tanto para despreciarla, ¿ya? Entonces, la parte de clínica, como les he dicho, si es un dolor que es más vago, que no tiene náuseas, o sea, generalmente se dice náusea o vómito, ¿no? Fotofobia o sonofobia, no puede tener las dos, o sea, no tiene tanta carga como la migraña, puede ser considerada como tensional. En el caso de los abortivos, en esto, o sea, les voy a dejar, como les digo, algunos puntitos. Los abortivos pueden ser analgésicos clásicos. Ya, lamentablemente, como es un dolor aparentemente tan bueno, no ha habido muchos estudios, ¿ya? Entonces, como que acá uno se guía por la experiencia.
Pero, por ejemplo, sí se ha visto que sirven lo que son los AINES, los opioides muy poco. Los relajantes, miren, yo les soy sincero, yo sí uso relajantes musculares para cefalea tensional. Pero si tú lees las guías, todo, no lo consideran. Eso sí, bueno, no hace mal en realidad, ¿no? Pero eso sí, si quieres ceñirte a lo que dice la teoría, pues no sería necesario utilizar relajantes. Pero sí ayuda mucho lo que son, por ejemplo, terapia física, meditación, esas cosas ayudan mucho a cefalea tensional. Y lo que son los preventivos en la cefalea tensional ya no son tan amplios. En la migraña hay un montón de preventivos, pero en la cefalea tensional lo principal, amitriptilina. Algún consejo que yo daba incluso entre bromas cuando enseñaba en la universidad, bueno, o algunos colegas cuando yo estaba pues ya de R mayor o de asistente a los residentes, es que le decía, si tú no estás seguro entre si es tensional o si es migraña, etcétera, pues dale amitriptilina que sirve para todo, ¿no? Es un consejo medio tonto, pero en realidad es verdad. Ya entonces, por ejemplo, tensional, migraña, amitriptilina es muy buena opción. Pero otros preventivos para tensional, de hecho, son los antidepresivos, ¿no? Principalmente fluoxetina, mirtazapina, esos son medicamentos buenos, ¿no? Más que decir intencional, en realidad, pues no hay mucho, ¿no? Y al último, miren, como les dije, es una presentación que le he tratado de hacer corta, porque en realidad es un tema muy amplio, entonces he tratado de dar los puntos principales, serían estas, cefalea trigémino autonómica. Esto también es un tema, pues, que nos enseñan en la universidad, eh, pero bueno, acá si ven en la fotito, ¿no? Pues hay un señor que tiene tosis, tiene miosis, bueno, lagrimeo, tiene rinorrea, pero si yo veo una cosa y que les dejo también la duda, si yo veo esta imagen en un migrañoso, yo diría, entonces no es migraña, es un clúster. Entonces la respuesta es no, puede ser migraña en realidad. Ya, ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre la migraña y el clúster? El clúster puede dar, por ejemplo, estos pródromos, pósdromos, también puede dar, o sea, estos dolores son medios exquisitos, no se mezclan. Pero generalmente, al menos en la cefalea en racimos, lo que uno ve es el tiempo y la hora en que se desarrolla, ¿no? La migraña puede darse en la madrugada, sí, pero el clúster es un poco más especial. Sabemos, migraña versus clúster, migraña es más en mujeres, no siempre, más en mujeres, clúster más en varones. La migraña puede durar días, semanas, el clúster no, hasta 180 minutos. Lo clásico es, pónganse 20, 30 minutos. Ya, ahora, ¿por qué he puesto acá cefalea trigémino autonómicas? Porque en el clúster, la cefalea en racimos, no es la única cefalea trigémino autonómica. Hay dos más, ¿no? Que en realidad la hemicrania paroxística, que eso yo creo que sí han escuchado muchos, y lo que es los dolores neuralgiformes de corta duración, que tienen unas siglas en inglés un poco caprichosas, son SUN y SUNA, pero la mayoría generalmente de estos dolores se caracterizan por agujazos, punzadas, con los síntomas, pues esto de la rinorrea, del lagrimeo, etcétera, ya. Entonces, lo único que digamos, quiero dejar como un consejo es que si algún paciente, pónganse, le duele la cabeza, tiene náuseas, vómitos, pero le dicen, doctor, me lagrimé el ojo o me sale secreción por la nariz, no de frente uno va a decir, ah, ya tiene cefalea en racimos, ¿no? No, también piensen en migraña, es un poquito, bueno, es en realidad un poco de práctica esto, ¿no? Ya. Ahora, en cuanto a cefaleas trigémino autonómicas, imagínense que tienen pues lo clásico, ¿no? Un varón que viene y lo despertó el dolor en la madrugada, etcétera. Los abortivos generalmente en estos son triptanes inyectados, ¿no? Que lamentablemente no hay en el Perú. Oxígeno sí hay en todo lado y más con era COVID tenemos oxígeno, bueno, nos hemos preparado ya en tener oxígeno, eso sirve mucho para el clúster al menos. Y los preventivos principales son verapamil, etcétera. Ahora, ¿por qué no me voy un poco más? Porque este tipo de dolores hizo un poquito más fregados, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha visto que para la hemicrania paroxística solo sirve pues la indometacina o los COX-2. Para lo que es el SUN solo sirve la lamotrigina, etcétera, ¿no? Entonces son cosas un poco más de especialidad, y no tanto de neurología, sino más de su especialidad incluso, ¿no? Pero al menos he querido dejar bien claro que es cefalea tensional, el clúster, ¿no? Que es lo que nos enseñan, pucha, mucho en el pregrado, y lo que es la migraña, pues son entidades a las cuales hay que tenerles mucho cuidado, respeto, pero gracias a Dios ninguna de estas pues tiene una carga pues peligrosa, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una presentación en realidad corta, no me he querido extender más porque es un tema bastante amplio, pero sí el único consejo
es que se fijen en los signos de alarma, eso sí lo tienen que tener muy, muy en cuenta, y que la migraña no solo es dolor de cabeza. Si se van con ese mensaje a la casa hoy día, pues yo creo que esto ha sido un éxito en realidad. Muchas gracias por escucharme. Doctor Lastarria, muchas gracias por la presentación. Invitamos a la audiencia que por favor nos haga sus preguntas a través del chat. Sin embargo, doctor, yo quería hacer una consulta respecto al tratamiento, ¿no? Muchas veces Sí. se utilizan diferentes tipos de AINES. Bueno, hemos visto que utilizan corticoides también para tratar algún tipo de cefalea. ¿Cuál sería o cómo podríamos diferenciar qué tratamiento va dirigido acá a los tipos de cefaleas más comunes, ¿no? ¿Y con qué empezar? Ya. O sea, sí o sí hay que, los criterios que están en la Sociedad Internacional de Cefalea son bastante útiles, ¿no? Y en realidad no es tan difícil. Muchos de nosotros, pues, es que casi se ve tanto paciente con cefaleas que, de hecho, que tenemos mucha costumbre en verlos, ¿no? Estos, por ejemplo, estas, características, entre comillas, nuevas que he dado de migraña, etcétera, es como que para ayudar a cada uno un poquito más, ¿no? Y en cuanto a lo que son tratamientos, lo que yo aconsejo en general, no traten o traten de no usar opioides. Ya, ese es lo principal. Por eso se dieron cuenta, ¿no? Que hace algunos años, pues, hubo una crisis por el uso de opioides en Estados Unidos, porque ya era, pues, para todo te metían opioides. Ya, ergotamina, ya la ergotamina, tenerle mucho respeto también. En otros países no se usa mucho. ¿Por qué? Porque en realidad causa muchos efectos adversos, causa taquicardias, ansiedad, hipertensión, úlceras. Ahora, si uno me dice, doctor, me duele la cabeza una vez al mes y me tomo mi tramadol una vez al mes, pues ahí no hay problema, ¿no? Porque, bueno, de vez en cuando no hace daño, como se dice, ¿no? Pero respondiendo así como que yendo directo al grano, lo principal es iniciar con un AINES común en general. O sea, la guía no te pone algo como que tienes que utilizar ketorolaco. No, te dicen puedes utilizar paracetamol, más bien dosis respetables, ¿no? Paracetamol 1 gramo, ibuprofeno 800, naproxeno 550, o sea, no dosis bajas, porque uno de estos dolores sí son pesaditos. Y no se olviden que si es que ya pasa mucho la frecuencia de dolores o dan dolores terribles, sí hay que usar preventivos. O sea, ahí ya dejaríamos de utilizar analgésicos y pasaríamos a los preventivos, ¿no? Que hay un montón de preventivos, por eso no he querido tocar mucho el tema, pero en realidad la mayoría los conocen, ¿no? Amitriptilina, propranolol, el valproato, todos estos. Y doctor, ¿qué tal el uso de ketoprofeno o de ketoprofeno en las cefaleas? Sí, es bueno, ¿ah? Es bueno. Esto es, yo lo que más uso personalmente, incluso hay artículos, ¿no? Bueno, eso ya son más antiguos, que por ejemplo se vieron que el sumatriptán tenía la misma potencia que el ketorolaco, ¿ya? Y eso sí extrapolado a ketoprofeno y desketoprofeno, ¿no? Porque son, pues, son primos, ¿no? Entonces, yo utilizo mucho, al menos en mi práctica personal, ketorolaco, ketoprofeno y desketoprofeno. Sí, es una muy buena opción. ¿Algún tipo de recomendación respecto a la dieta, a la alimentación o a algún Mm, tipo de estilo de vida para evitar las posibilidades de cefaleas? ¿O sí, hay eso alguna relación? sí, sí hay relación. Es un tema muy complicado. No hay una dieta estricta, ¿no? Hay muchos pacientes que dicen, doctor, pucha, me han dicho que no tome vino, que no coma queso, que, bueno, nada, ¿no? Entonces me dicen, doctor, no como nada, igual me duele la cabeza. O hay muchas personas que dicen, doctor, he comido chocolate y me ha dolido la cabeza. Entonces, un punto que sí quiero dejar de repente como consejo, hay una cosa que es el craving, ¿ya? Que es que viene en los pródromos o pósdromos. Entonces, no se olviden, por ejemplo, que les he dicho que antes del dolor, días u horas antes, o bueno, después también, como que puede alterarse el ánimo, etcétera, pero también pueden dar antojos, ¿ya? Entonces, muchas personas dicen, he comido chocolate y me dolió la cabeza, pero a veces no es así. A veces es como que te dio el antojo y ese antojo ya te avisaba que te iba a venir el dolor. Entonces, no fue el chocolate el que te hizo doler la cabeza o bueno, lo que hayas comido, ¿no? Sino que este antojo que tenías ya te estaba avisando que te iba a venir. Eso hay que saber diferenciar. Entonces, el consejo al menos que se les da es, si tú te das cuenta que hubo un antojo, entonces no evites ese alimento. Pero imagínense que yo odio los chocolates.
pero me invitaron un chocolate y por ocasión, bueno, ya me comeré chocolate y me da dolor sin tener el antojo, ahí sí. Entonces, el consejo que se les da en dieta, si tú te das cuenta que comes queso, no sé, comes chocolates o comes alimentos de tal característica y eso te provoca el dolor sin haber antojo, evita ese alimento. Lo que generalmente se dice son los que tienen muchos preservantes, o sea, embutidos, estas cosas, colorantes, cosas muy saladas o muy dulces. Es en general eso. En su opinión, acá nos llega una pregunta del uso de pregabalina en forma preventiva. No ayuda mucho. O sea, sí está descrito ya, pero pónganse, es recomendación C. Entonces, habiendo tantos fármacos A, B, ¿por qué utilizar un C? Ya, pregabalina. He visto mucho ya en muchos colegas pregabalina y gabapentina. Más gabapentina porque pues en salud, por ejemplo, tenemos gabapentina. No sirve. O sea, si yo tendría otra opción, pues no sería ni siquiera mi tercera opción en realidad. Mm. Acá tenemos otra pregunta, doctor, que dice, en hipoglicemias y en hipotiroidismo, ¿cuál es la frecuencia que se puedan presentar cefaleas o que estas puedan ocasionar cefalea? Es alto igual, o sea, sí, es alto. Ya. em, mire, la pregunta está buena. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos pacientes, por ejemplo, una colega que muchos dolores de cabeza, de características migrañosas, se le saca una tomografía, sale meningioma, se le opera del meningioma, pasa un tiempo y le vuelve a doler la cabeza. Hay muchos casos así, ¿por qué? Porque sí quiero al menos que quede de repente como un consejo, es que no se olviden que las cefaleas primarias se pueden desencadenar por estrés en general. Ya por eso el dicho, ¿no? Que, debes estar estresado. Ahora, ¿por qué te duele a ti, digamos, y a otros no? Bueno, ¿por qué le duele a una persona a otros no? Es por tu carga genética. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el estrés de una hipoglicemia o si tengo el estrés de un hipotiroidismo, no significa que de repente yo curo esas enfermedades o trato y no te va a doler la cabeza. Ahora, si hay dolores, que es otro apartado de la clasificación de cefaleas, que son desencadenadas exclusivamente con hipoglicemia, etcétera. Pero lógicamente el dolor solo se debe desarrollar en ese contexto. Pero si el paciente me dice, me duele, pues, no sé, un montón de veces, pero además, ¿no? Veo que está con la hipoglicemia o veo que las hormonas tiroideas están alteradas, no significa que mejorando esos cuadros van a desaparecer. Va a mejorar, sí, pero no necesariamente desaparecer. Perfecto, doctor. Justamente con la coyuntura actual que estamos viviendo en esta pandemia, me han aparecido muchos casos también de cefalea post-COVID. ¿Cómo atacar esa cefalea? ¿Cuál es la causa principal? Y si esto, en su experiencia, es reversible o muchos de los pacientes quedan con cefalea post-COVID crónica. A ver, si es un tema re nuevo ya, es un tema re nuevo que recién estamos empezando a ver, pero generalmente lo que se aconseja es tratar el fenotipo, ¿ya? Por ejemplo, hay un dolor que se llama New Daily Persistent Headache, que es uno de los dolores más rebeldes. O sea, cada vez que un especialista en dolor ve ese dolor, pucha, ya sabes que va a ser difícil tratarlo. Pero, por ejemplo, ese tipo de dolor se trata según su fenotipo. O sea, este New Daily Headache, bueno, para explicarles qué es un dolor que aparece en un día característico. Entonces viene el paciente y dice, doctor, el 1 de agosto del 2000 me empezó el dolor y desde ahí no me paró. Ya, ese es el criterio para hacer el diagnóstico. Pero tú preguntas, ¿y te da náusea, y te da vómito, y te da tanto? Entonces, si yo veo que tiene características migrañosas, lo trato como migraña. Si veo que tiene características tensionales, lo trato como tensional, pero por el hecho de empezar en un día característico va a ser más rebelde, ¿ya? Entonces, igual se ve en esta parte de COVID. Entonces, si yo veo un dolor post-COVID que tiene características similares a migraña, lo trato como migraña. Igual, si veo como tensional, lo trato como tensional. Pero se está viendo mucho por la vacuna y por lo que es el mismo COVID, que por ejemplo al paciente ya no le dolía la cabeza hace 10 años y se le reactiva la migraña o se le reactiva la tensional o se reactiva cuadros de depresión, ansiedad. O sea, eso sí, sí está bastante de moda, ¿no? Pero el consejo que yo les doy es traten el fenotipo, ¿no? La característica del dolor. Doctor, y la última pregunta que nos ha llegado en el chat nos dice la relación entre la migraña y el uso de anticonceptivos orales.
Sí, es Es, bien, perdón. es alta, ¿no? Sí, 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 pero como les he dicho, se han dado cuenta que la migraña es bien curiosa, ¿no? Entonces, ¿por qué al hombre le da dolor de cabeza migrañoso si no tiene la carga hormonal? ¿No? Entonces, son muchas, muchas, muchas cosas que intervienen, pero sí, de todas maneras, hay muchos anticonceptivos que empeoran, generalmente empeoran, pero hay un dolor, por ejemplo, que es migraña asociada a menstruación o migraña pura por menstruación, que se ha visto que más bien algunas veces los anticonceptivos ayudan a prevenir la crisis. Entonces es un tema también bien controversial, pero de que hay una relación que no se sabe exactamente cómo es, sí hay una relación 100%. Bueno, no, 90%, vamos a decir. De acuerdo, doctora Sarria, muchísimas gracias por la ponencia, por la respuesta a las preguntas. Eh, Creo que ha sido una ponencia bastante clara, didáctica, y ha sido un gusto tenerlo esta noche con nosotros, doctora Sarria. Vamos a dar unos minutos del video de Química Suiza para continuar con la ponencia del doctor Valdivia sobre neuropatía diabética. Nuevamente, gracias, doctor Lastarria. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.
Bueno, doctores, continuando con esta novena sesión de la cuarta jornada médico general, vamos a tocar un tema muy interesante, ampliamente visto por todos ustedes en el día a día. Es una enfermedad que vamos a entrar poco a poco durante las próximas sesiones, pero hoy día nos toca ver un tema específico de esta enfermedad silente, que es la diabetes, pero que causa esta neuropatía diabética, ¿no? En muchos de nuestros pacientes. Justamente el tema de hoy es el manejo de la neuropatía diabética, y para ello contamos con la presencia del doctor Herbert Valdivia. El doctor Herbert Valdivia es médico neurólogo, es docente o ex docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como de la Universidad San Marcos y la Universidad Villarreal. Es miembro actual y ex miembro de la directiva de la Sociedad Peruana de Neurología. Y realmente es un gusto tener al doctor Valdivia esta noche, porque es un excelente docente, profesor, muy querido por toda la Sociedad de Neurología, y además es todo un artista. Doctor Valdivia, bueno, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. No sé si tengo el gusto de que me escuchen. Sí, doctor, ahí ya lo estamos escuchando. Ah, perfectamente. Entonces, vamos a dar inicio, ¿eh? Perfectamente. Pues hablamos de esos amigos invisibles, ¿no? Como la hipertensión arterial, que no avisa, y la diabetes, da igual, pero en este caso es a pausas. La hipertensión arterial nos puede venir un accidente cerebrovascular, un infarto, varias cosas, porque va causando deterioro en los vasos. Y la neuropatía hace lo mismo, pero lentamente, pero así como lentamente y no se nota y uno no se da cuenta de qué está pasando, al final esto va a llegar a una situación más complicada. Por eso que este tema que se me ha concitado, pues creo que amerita hacerle un comentario. Bien, entonces vamos a comenzar diciendo que nadie quiere estar en esos pies. Mire la cantidad de púas que hay. Es lo que uno siente. Cuando uno está en un estadio de moderado avanzado en la diabetes, si es que no hay otros problemas de isquemia, factores de ulceraciones, cosas, ¿no? Entonces, esta imagen nos da a entender a dónde nos puede llevar la diabetes. Bueno, entonces es importante definirla. La diabetes es una enfermedad crónica e irreversible que se caracteriza por la disminución en la secreción de insulina y resistencia a la insulina o ambas entidades. Ambas cosas pueden serlo. Hay personas que tienen una edad mediana y están pues, muy plétoros y no se dan cuenta que están haciendo una resistencia a la insulina. La complicación de la diabetes incluye un grupo diverso de síndromes de alta prevalencia. Se caracteriza por degeneración nerviosa. Los nervios se van diezmando, y con la consiguiente repercusión sensitiva motora o ambas. Acordemos de nuestros primeros años de la escuela, donde nos decía el cuerpo tiene cabeza, tronco y extremidades, porque están al extremo. Y mira que el corazón tiene que bombear hasta el final de los brazos, que está más arriba, pero al final bombear más abajo, que son los miembros inferiores. Al comienzo, cuando uno es joven, pues no hay problema, eso va avanzando sin ninguna situación. Pero cuando esto va a diezmar los vasos, todo el sistema neurovegetativo y lo que conlleva, entonces comienzan a haber muchos problemas que uno va a tener estreñimiento, de repente diarreas espontáneas, no sabe por qué, y a veces también con sensación de desmayo, porque de repente la glucosa está haciendo estragos, ¿no? Y a veces cuando están tomando ya, comienzan a tomar su antidiabético, también se puede ir al otro lado. Entonces ahí dicho que reza ni tanto que queme al santo, ni que lo deje de alumbrar cuando pone la vela. Por eso es que siempre tiene que estar en contacto con el médico, el especialista, el consultativo. No puede ir con médicos generales necesariamente, no, salvo que sea un médico internista, que maneje todo en forma amplia y siempre en contacto con los médicos de la especialidad.
En la diabetes tenemos la 2 y la 1. La 2 nos presenta con una desmielinización segmentaria, puede ser en guantes y medias, y la degeneración valeriana, que va progresivamente. En la tipo 1 hay una alteración de la velocidad de conducción y cambios también en el tamaño del nervio, se achica. En cuanto a la clasificación, la Asociación de Enfermedades de Diabetes, la Asociación de Enfermedades de Diabetes Americana, ADA, nos habla de una neuropatía subclínica, neuropatía clínica difusa con síndromes autosómicos simétricos. Puede ser que falta de diaforesis, no hay sudoración, pueden haber problemas incluso de disautonomía a nivel cardíaco, extrasístoles, cosas así, ¿no? Y a nivel digestivo, pues una situación muy lenta en la digestión. A nivel de los poros también, la sudoración baja, hay enfriamiento también. También puede haber síntomas focales, ¿ya? Síntomas focales, entonces, que puedan asociarse en una mano, por decir, con un túnel del carpo, ¿no? Y bueno, las manifestaciones clínicas, vamos a ver alteraciones sensitivas, esa hipoestesia que se presenta en guantes y medias, por ejemplo, reflejos tendinosos van a estar bajos. Ahí puede haber un déficit motor bilateral o unilateral según el caso lo amerite, ¿no? Si vamos a hablar de una epidemiología, entonces, hicieron un estudio en Inglaterra y demostraron que la prevalencia de la neuropatía clínica definida por la pérdida de la sensibilidad al pinchazo, la vibración, la sensación de temperatura, y fue el 49%, mientras que la prevalencia de los síntomas neuropáticos dolorosos fue el 34%. Entonces, eso es importante poner en el énfasis. La neuropatía clínica y subclínica es estimado que se produce en el 10 al 100% de los pacientes diabéticos, dependiendo de los criterios de diagnóstico y poblaciones examinadas. Pero lo que sí es cierto, la prevalencia en esa función de la duración de la enfermedad, lastimosamente que aproximadamente el 50% de los pacientes con diabetes con el tiempo desarrollan neuropatía, y más los que no se cuidan. Entonces, tenemos nosotros que poner ojo, pestaña y ceja en esto. Porque el periodo de la negación de la diabetes es largo. A veces, como esta que le ha encontrado, que está en 120 miligramos, decimos es poco, ¿no? Pero no se da uno cuenta de los picos en la noche. Y que de pronto puede subir a 100, 120, 130, 200, y se va manteniendo. Y la persona no se da cuenta hasta que comienza a hacer calambres, cosas así, ¿no? Y la orina es muy espumosa, oscura, se va a tomar las pruebas y encuentra pues que hay cantidades abundantes de glucosa en orina y en sangre, también sobre todo. Bueno, entonces, centrémonos en las neuropatías focales. La mononeuritis, veamos ancianos, tienen inicio rápido, dolor autolimitado, hay una obstrucción vascular que provoca el infarto de fascículos neuronales, incluso la base nervorum se ve comprometida porque desarrollan vasos colaterales que son grandes y a veces le hacen el signo del robo o chance, pero con el tiempo se sustituyen por fascículos circundantes. Aparte de la mononeuritis tenemos también por atrapamiento, que es de inicio lento, progresivo, no autolimitado. Involucra en el radial, lunar, femoral. O sea, son muy aislados estos síntomas. El más frecuente es el síndrome del túnel del carpo. Bien. La presencia de síntomas y signos de disfunción nerviosa periférica en las personas con diabetes, tras haber excluido otras causas, son importantes observadas. Es la complicación sintomática más común de la diabetes mellitus y ocurre más frecuente en diabéticos tipo 2. Y generalmente no lo saben, y uno le echa más leña al fuego, comiendo comidas en exceso, edulcorantes o frutas en exceso, y más el licor y varias cosas, y entonces comienza a hacer estrago y no se da cuenta. Ya se resistencia a la insulina.
La neuropatía diabética dolorosa afecta aproximadamente al 25% de los pacientes diabéticos. Bien, vamos a encontrar pacientes que tienen dolores fulgurantes que van a través de las manos y más en los miembros inferiores. ¿Y cómo parar eso? Porque no tiene posición en la noche, hay que acudir a analgésicos de primero, segundo, tercer, cuarto orden. Y aparte de esto, tenemos que encuadrar bien el diagnóstico para darle tratamiento para revertir el cuadro. ¿Se pueden demostrar alteraciones electrofisiológicas en casi el 100% de los diabéticos? Sí, puede encontrarse de forma subliminal, vamos a encontrar cuando no, clínicamente no lo vamos a observar. Por eso esa prueba no deja de ser importante para hacerle entrar en conciencia al paciente que debe cuidarse. Aunque muchos de estos pacientes de la neuropatía, como les dije, es subclínica y no lo van a notar. Entonces un control de glucosa siempre es necesario. Hablemos de la neuropatía subclínica, son alteraciones de la velocidad de conducción nerviosa o alteración de la amplitud en el impulso, detectadas por pruebas electrodiagnósticas anormales. La electromiografía nos ayuda bastante. No pidamos según aisladamente, no de 4 extremidades, siempre es bueno, y pruebas sensoriales cuantitativas son normales para la vibración, que es la palestesia. Sensibilidad táctil, de frío o calor, acompañada de alteraciones autonómicas. Eso puede ir avanzando hasta llegar a la alodinia, que es un dolor fulgurante y desgraciado. La Asociación de Diabética Internacional nos habla de la clasificación de la neuropatía subclínica, neuropatías difusas y neuropatías focales. Ya, entonces las neuropatías motoras proximales, la polineuropatía simétrica difusa, neuropatía de fibras pequeñas, neuropatía de fibras largas, neuropatías también autonómicas que se refieren a todo el sistema interno del abdomen y también todo lo que es inervado por el vago. Cardio-neuroentérico, entonces reno. Neuropatías focales y una mononeuritis, lo vamos a encontrar, y síndromes por atrapamiento, que es el túnel del cardio. La mononeuritis en ancianos es de inicio rápido, asociado a dolor y autolimitación, con resolución en semanas, causada por obstrucción vascular que provoca infarto de fascículos neuronales. Son mini fascículos que hay pues, en los tractos nerviosos, ¿no? Síndrome por atrapamiento es de inicio lento y que progresan de no mediar una intervención. Ese es el síndrome del túnel del carpo que ya dije hace un momento. Las neuropatías difusas están comprendidas las neuropatías motoras focales, y a eso le hemos dicho hace un momento, y hay una debilidad en los inferiores, dolor en muslos, en cadera, en glúteos, inicialmente es unilateral y luego se compromete el resto. El síndrome de Gowers lo hemos estudiado, lo hemos visto nosotros, ustedes que son médicos, o han comentado con un neurólogo, es a un niño que tiene una miopatía, pues le dice que se eche y cuando quiera levantarse, trepa por sus rodillas. En ese caso sí es el Gowers positivo, pero se parece. O sea, no está indicativo de que sea miopatía. Incluso con la electromiografía vamos a excluir este cuadro y vamos a ver que sí es problema de una neuropatía diabética, y si estamos pidiéndole un examen de glucosa vamos a encontrar que también nos da la positividad. Entonces tenemos que hacer una cuadrática de diagnóstico para poder llegar a enfocar el problema y al paciente instruir. Nosotros tenemos que ser profesores de los pacientes. Traten de que sus consultorios tengan un test clínico bien bonitos, cuadros, tienen cuadros para que puedan explicarles. Porque a veces el paciente, si le explicaron, no entendió bien o mal, y a veces deja la medicación. Hay aparición de fasciculaciones espontáneas o provocadas por percusión. Si yo hago así, un golpe así, digital, entonces vamos a ver fasciculaciones. Por electrofisiología se detecta flexopatía lumbosacra. Ese es un dolor muy fuerte con predominio de pérdida zonal. Y este causa a veces autoinmune, presencia de depósitos de inmunoglobulinas que acompañan a la desmielinización e infiltrado de células inflamatorias en la base neuronal. Eso es lo que siempre tenemos que tener en consideración, que la base neuronal tenemos que cuidarla bastante, porque al final los miembros inferiores y la parte distal del miembro superior tienen septos.
de llegar con todos los elementos de oxígeno, nutrientes, para poder hacer su metabolismo ideal. Las neuropatías difusas, y por neuropatía simétrica difusa hablamos de la variedad más frecuente de neuropatía diabética, de inicio insidioso, de afectación sensitiva, motora, y que involucra fibras grandes y pequeñas. Pacientes refieren dolor e hiperalgesia en miembros inferiores. Dolor simple, dolor fulgurante, llegando a veces a la alodimia. Seguido de pérdida de la sensibilidad térmica al tacto de estímulos dolorosos. Ahora se está propugnando el sudoscan para ver qué parte puede sudar. La que no suda ya sabemos que está comprometida. Y la causa es la pérdida de las fibras nerviosas cutáneas, así como la alteración del flujo sanguíneo neurovascular. Hablemos de la neuropatía difusa, de neuropatía de fibras pequeñas, dolor de inicio súbito y parestesia. Típicamente se describen exacerbaciones de las molestias durante la noche. Es el momento que la mayoría de la gente está ahí con dolor, a veces tiene que bajar una pierna, la sube, no le queda la posición, siendo más intenso en los pies, como la primera imagen que hemos visto que está parada en un par de funas. El inicio de tratamiento siempre será con insulina, sulfonilurias, que puede exacerbar los síntomas, pero hay que ir midiendo. La causa es la disminución del umbral del dolor. Eso es lo que nosotros tenemos que bajarle. La administración de un cuarto de insulina es eficaz para controlar el dolor. Es una forma que se puede expresar, pero mientras nosotros controlemos la insulina y demos un aparataje de medicación progresiva, no al escopetazo, sino progresiva, para que el paciente pueda mejorar. También hay que darle vitaminas, que son importantes, ácido alfa-lipoico, la tiamina, algo que evite la glicación temprana de la que vamos a hablar más adelante, que es donde la glucosa se mete en la célula y comienza a quemar. ¿Bien? La neuropatía de fibras largas afecta por igual las fibras motoras y sensitivas. Muchos signos, a veces pocos síntomas. Alteración en la palestesia, perdón, que se le pone el diapasón en la zona de relieve óseo y van a ver si la vibración está baja. La parte de propiocepción también puede verse comprometida en cuanto a lo que nos han enseñado en la escuela, discriminar dos puntas, discriminar la moneda o granitos chiquitos de arroz. Y también tenemos problemas en la termoalgesia, la percepción. Pacientes describen sensación de caminar sobre algodón o sentir el piso extraño. Siempre hay que recordarles que si tiene baja sensibilidad, tiene que estar en contacto con el médico porque van a tener una herida grande y no van a saber qué hacer porque ni siquiera conocen la herida. Solo cuando ya está avanzada, con un olor extraño, con bacilo piursénico metido, ahí es el problema. Hay capacidad para ejecutar movimientos finos y discriminar características de los objetos. Distribución en guante y en calcetín. Eso es lo que más frecuente vamos a encontrar en este tipo de neuropatías. Bueno, en cuanto a las autonómicas difusas, vamos a encontrar a nivel cardíaco. Se va a alterar la función del ritmo cardíaco del nódulo que flaca chocataguara con los dijeron nosotros cuando estamos comenzando los nódulos, ¿no es cierto? Nódulo sinusal, y van a haber problemas de transmisión. En algún momento el paciente puede entrar en paro si es que no se corrigen estas cosas, ¿no? Y se hace una evaluación por el cardiólogo. Gastrointestinales, las placas de Peyer, que saben que ustedes impulsan todas estas fecales, comienzan a trabajar menos, se va impactando el paciente y va teniendo problemas. Y a veces también la contraparte es la diarrea diabética, que puede estar con una diarrea de 15 días y el paciente lo puede diezmar. En eso tenemos que tener cuidado para poderlo manejar. Si es posible, en forma ambulatoria, pero principalmente tiene que ser en un hospital. Es preciso síntomas tales como la disminución de la tolerancia al esfuerzo. Ya, entonces, hacer un poco de esfuerzo ya están con claudicación. Intolerancia al calor, signos como la hipertensión paradójica, nocturna, ¿no? Entonces, cuando están echados, le sube la presión, están parados, o le baja la presión. Entonces, no pueden controlar, porque los vasos pierden esa capacidad de poder hacer la contracción de acuerdo a cómo esté el flujo circulatorio.
La circulación dirigida a la piel y anexos es anormal, definitivamente. Lleva una piel fría, no suda el paciente, por eso le hablé de sudoscan hace un momento, y tiene la anhidrosis, formación de fisuras. Fisuras, microfisuras, por eso el paciente el diabético tiene que saber que sus pies son un crisol, tiene que estar continuamente haciendo su ducha y después poniéndose cremitas y cosas para que la piel esté con buena textura. Aparte de controlar su dieta, tiene que estar, no una dieta estricta, no, simplemente coma poco. Y bueno, hay algunas cosas que la dietista le va a ayudar y el médico endocrinólogo. A largo plazo puede llevar insuficiencia respiratoria, infarto de miocardio, accidente, es un paro diastólico del paciente, puede tener una muerte súbita. Esa es una verdad que tenemos nosotros que no soslayar. Acá tienen una imagen, por ejemplo, de las formas de presentación en guantes y medias, o a veces solamente en medias nada más. Hay pequeñas variantes, algunas que son periféricas y que pueden dar esta característica, o en forma irregular, que eso puede ser que sea el inicio, que a nivel lunar se presenta, a nivel nervioso mediano y popliteo lateral. Bien. Los aspectos vasculares, para que ustedes se den cuenta entonces que la parte central del nervio está la vasa nervorum, que hay que cuidarla. Y generalmente las células que están periféricas al nervio, estas pueden sobrepoblarse o aumentar el grosor por tratar el ser humano, debe ser una inteligencia funcional a nivel de ese punto, para compensar la baja circulación, se engrosa, que al final, ¿qué hacen? El signo del robo, le roban sangre a la vasa nervorum que va por el medio. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que los nervios se van a ver comprometidos. Van a haber también chance ahí en el drenaje venoso, hay una reducción del flujo venoso y son pacientes que fácil pueden ser presos de una trombosis, pues. Y esta es la estructura del nervio tan bonito como lo vemos ahí, de fibras que están mielinizadas y las amielínicas que tenemos que cuidar siempre. Los mecanismos, por ejemplo, de la lesión neuronal causa un aumento de los canales de sodio y calcio y siendo deleterio para el paciente. Van a haber descargas ectópicas. En cualquier momento se presenta un dolor intenso de la pantorrilla, puede ser adelante o de la parte distal, en los músculos. La reinervación de fibras simpáticas también va a ser irregular la respuesta en el paciente, porque puede ser un dolor referido en cualquier punto del abdomen. Eso es para ver que puedan haber factores inmunológicos también asociados. Un nervio que está con su fibra completa y un nervio que está despoblado y se ven los glóbulos, los macrófagos alrededor de donde están las lesiones. Miren ustedes acá un nervio que está completamente bueno, con su arteria, y después estamos viendo los vasos obliterados, los nervios despoblados y un engrosamiento de la arteria. ¿Ya? El aumento de la actividad de la aldosa reductasa secundaria a la hiperglicemia compite con el óxido nítrico sintetasa y conduce a una disminución del óxido nítrico, y la reducción del óxido nítrico reduce el flujo sanguíneo de los nervios e induce a una isquemia neutral. El daño celular puede ocurrir entonces en neuronas, glías, células endoteliales y activar a los macrófagos, los cuales desencadenan también el daño celular. Aquí tenemos que poner mucha atención, ojo, pestaña y ceja, la vía de los poliones. Hay que evitar la glicación temprana, donde la glucosa entra en cantidades donde la célula y le van a quemar todo el asunto, entrando pues a la vía del sorbitol y la fructuosa. Son metabolitos que se van a acumular y eso es crónica anunciada de una apoptosis. Bien, hay un aumento de la osmolaridad celular, y eso es la glicación temprana, las proteínas. De manera compensatoria disminuye la taurina y el mioinositol del endoneuro. La disminución del mioinositol neural conduce a la disfunción del nervio y a una morfología anormal. Bien, el aumento de la fosfokinasa deprime la producción de ácido nítrico y estimula la expulsión de la enfermedad y lo que conduce a la disminución del flujo sanguíneo. Bien,
Las lipoproteínas modificadas por la diabetes dan productos finales de la aplicación avanzada. Se acumulan dentro de la célula y distorsionan las vías metabólicas mitocondriales, disminuyendo la actividad neuronal. Y activan diversos receptores de membrana, iniciando la cascada de la inflamación. Entonces, se juega una gran epopeya a nivel de DNA celular y también de la mitocondria. Entonces, para evitar esa glicación temprana, hay que manejar los niveles de glicemia, recomendando al paciente que se haga los análisis que se le pide, porque a veces ellos dicen no pasa nada, no se cuidan y luego el problema va a ser terrible para el paciente. Si relacionamos el alcoholismo y uremia, se considera que la neuropatía alcohólica se debe a un efecto neurotóxico del etanol, dependiendo de la deficiencia de tiamina. Imagínense, echamos más leña al fuego. Un diabético no puede estar bebiendo en forma consuetudinaria, porque el déficit de tiamina entonces va a hacer que el nervio entre en un problema de diezmamiento de su textura y viene con las degeneraciones medianas. El aumento de la incidencia de la neuropatía en los pacientes diabéticos de grandes bebedores no es más que la combinación de dos neuropatías. Y van a ver a neuropatía alcohólica y neuropatía diabética. Imagínense, se duplica dolor a la cuarta quinta. La polineuropatía urémica aparece en la mitad de los pacientes sometidos a diálisis. Y no podemos evitar eso, pues, que el riñón, salvo que le da un trasplante, pero también hay que cuidar en qué condiciones. Se caracteriza por regeneración axonal con desmilinización segmentaria secundaria. La diálisis detiene el progreso de la polineuropatía, pero no suele proporcionar a veces mejoría. Tienen ustedes aquí un diabético, en la primera lámina, se ve que tus arterias están perfectas, avanzando. Y en el diabético con neuropatía es una arteria tortuosa con chances arteriovenosos, aumento de la presión venosa, atenuación arterial y una tortuosidad. Y eso va ahí en desmedro del tejido y del paciente. Y acá encontramos pues una lámina donde nos hablan los estadios de la diabetes. 0, no neuropatía, no hay síntomas y nada. La parte que soslayamos a veces, la parte subclínica neuropática. El paciente no tiene una subida de la glucosa y si el médico minimiza, entonces lo que está invitando al paciente es que se relaje. No. Hablar de las neuropatías subclínicas significa que vamos a encontrar solamente en el test, ya que se hace una tomografía y encontramos que hay signos que están comenzando, entonces es una forma de poderlos guiar para que ellos se cuiden y se alineen para tomar su medicamento. Una clínica evidente de neuropatía sí vamos a encontrar, tanto en la electromiografía como en los exámenes que ya les he dicho ahorita con las imágenes que hemos visto. Y hay una debilidad por neuropatía, sí, claro, por la degeneración valeriana el paciente va a estar con el signo de Gowers, va a estar limitación lateral o unilateral. Vamos a encontrar las neuropatías focales, mononeuritis o el síndrome para el atrapamiento, la neuropatía difusa, motoras proximales, aniotróficas, polineuropatía desmielinizante, inflamatoria crónica, coexistente. Va a haber gamapatía monoclonal, desvirgada y determinada por anticuerpos GM1, que anticuerpos celulares circulares. Bien, hay una vasculitis inflamatoria también. Polineuropatía generalizada simétricas, esta puede ser sensorial, aguda, autonómica, polineuropatía distal, sensorimotor-crónica, de fibras largas o fibras pequeñas. ¿Ven? Entonces, si reafirmamos esto, la presentación clínica es simétrica, focal, multifocal, dolorosa, paralítica y ataxia. El tipo de fibras afectadas, motoras sensoriales y autonómicas, que a veces no ponemos reparo en esta parte. La presencia de dolor dolorosa y la no dolorosa, pero puede haber no dolorosa, pero el paciente está con gran déficit motor. La neuropatía distal simétrica es la presentación más frecuente de la neuropatía diabética, eso que hemos visto en guantes y medias. Bien, esto ya lo reafirmamos, ya que sí, el 50% van a ser en neuropatía diabética, el otro 50%, si se ha cuidado bien, pues no le va a pasar nada.
Ahí nos vamos a encontrar con amputaciones. El pie diabético, el 36%, el pie diabético de esclerosis, el 16%, y la mayor cantidad del pie diabético mixto. El tratamiento, primero tenemos que darle una explicación al paciente, porque es importante saber en qué plano se encuentra para que se pueda cuidar. Podemos utilizar de analgésicos opioides en una segunda o tercera opción. Tramadol, oxicodona, y pues vamos a nombrar un poquito más adelante, hay un producto que es mejor que el tramadol 4 veces potente para bajar los dolores, pero no porque le baje el dolor no le va a dar tratamiento para que pueda mejorar y evitar la medicación continua temprana y darle full vitaminas para que el paciente, sobre todo la vitamina D3, que ayuda bastante en este caso. Amitriptilina, sí, los pacientes que tienen esto para el dolor, todos los antidepresivos, tipo amitriptilina, doxetina, duloxetina, pues hace que la serotonina siempre esté navegando en la sangre y de alguna manera es un coadyuvante para que pueda lograr un objetivo junto con los medicamentos que están de moda. La pregabalina, la gabapentina nos ayudan. A veces tiene efectos secundarios que da un poco de mareo, un poco de somnolencia, pero hay que ir titulando el paciente, ¿no? Y luego la pregabalina podemos darle 75 miligramos progresivamente, 150 y así. De tal manera que logremos un nivel, un punto donde pueda. O damos una terapia combinada también con gabapentina de 300 o 600. ¿Ya? Hablemos del tapentador, que es un mecanismo de acción dual. Es agonista en el receptor M1 del sistema nervioso central, inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Se absorbe rápido al 33% y se excreta en orina al 99%, y la vida media es de 4 horas. Podemos prescribir por periodo de 50 miligramos cada 4 a 6 horas, y esto podemos irlo aumentando progresiva, no solamente 50, 100, 150, de acuerdo a la necesidad y que el paciente también lo tolere. La dosis máxima es de 600 miligramos, pero no creo llegar a esa dosis, pues. Hay todas las formas que hemos explicado para el paciente y pueda llevar bien esto hasta que se vaya disminuyendo. Es mejor tolerado que el tramadol. El tramadol les da un poco de mareo también, un poco más, ¿no? Entonces el tapentadol, siendo 4 veces más potente que el tramadol, nos ayuda bastante y no tiene tantos efectos deleterios. No deja metabolitos y es un uso a partir de los 18 años. Las personas menores, niños no podemos dar. Pero por suerte los niños que son detectados de diabetes juvenil, ellos son bien tratados y no hacen mayores problemas. Porque ellos ya se han hecho la idea que tienen que siempre inyectarse pues, su diabetes, su insulina por subcutánea. Y las precauciones que tenemos que tomar siempre, hablar de que puede ocurrir depresión respiratoria, sobre todo en ancianos y pacientes con debilidad en la enfermedad pulmonar y mixedema. Ya no vamos a hablar en forma discriminatoria, ¿no? No, tenemos nosotros que ver la calidad del paciente. Cada paciente es un caso. Nosotros no tratamos cuadros, sino eso de la referencia, pero el paciente es aquel que nos va a dar un derrotero de qué vamos a hacer con él. ¿Ya? Entonces, también podemos trabajar, como le dije hace un momento, esos que vino al comienzo como el boom de los anticonvulsivantes, pero nos dimos cuenta que no era tanto efecto anticonvulsivante, pero sí para el dolor. La pregabalina, que la conocen como la lírica, y otros más que están en el mercado, entonces que pueden ayudar. Valproato, también el de pacote, pero mejor la pregabalina y la gabapentina. A veces personas que pueden presentar problemas, se usen personas usuales para ayudar a tener una performance cuando tenga su contacto sexual, pero los pacientes con diabetes, con mayor razón, sí vamos a darle el sildenafil, el Viagra y otros.
para que ustedes vean cómo examinan su paciente. No hagan de un solo punto, hagan varios puntos para ver si hay problemas en cuanto a la sensibilidad. Ahí tienen ustedes el diapasón para ver el efecto de la palestesia en puntos de relieve y sobre todo en la parte baja de los dedos metatarso para ver cómo está la vibración ahí. Bien. Y el test de monofilamento que están viendo también ahí ustedes. Voltaire decía, el arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo mientras la naturaleza lo va curando. Pero realmente la mejor naturaleza es un médico bien consciente del rol que le confiere el estudio de la medicina y la vocación de servir. Estos dolores no los pueden evitar, las parestesias, el dolor, como que está quemando los pies en guantes, las extremidades, se coge y no le encuentran el dolor porque no tiene sitio, solamente viene como un dolor fulgurante. ¿Ya? Y la pérdida de la sensibilidad también que puede llevarlos a heridas terribles, ¿no? Los síntomas, por ejemplo, que son neuroirritativos, el vómito, la diarrea, las náuseas, estreñimiento, disfagia. Bien, otros cambios que pueden haber, el mareo, la impotencia, cambios en la visión. Hay también un problema de glaucoma diabético, hay hipoacusia porque el vaso que alimenta la zona de oídos se oblitera y el paciente queda sordo. A veces a nivel cerebral puede presentar dislalias, en el corazón puede haber taquicardias, incontinencia urinaria, como están viendo esa imagen. Problema de hipertensión ortostática, como le dije, el problema en cuanto está uno hinchado, está con la presión normal o elevada, pero cuando se levanta, ¡plum!, cae todo. Y no tiene traductores para poder contrarrestar y entra en hipotensión ortostática. Entonces, los criterios diagnósticos hay que puntualizar. Dolor punzante, parestesias o falsa sensación, ¿ya? Adormecimiento, ya lo hemos dicho, la alodinia, que es un dolor terrible, hiperalgesia, síntomas de déficit neurológico, disminución de la abolición de la sensibilidad distal, táctil, térmica, vibratoria, dolorosa, alteraciones electrofisiológicas. El médico tiene que ser un sabueso, que tenga buen olfato, y todo médico general que sea acucioso, entonces va a poder ver esos aspectos y lo pone al buen recaudo y puede hacer la evaluación junto con el médico facultativo, el neurólogo, para que le pueda aclarar y va aprendiendo también de paso a realizar mejor el diagnóstico y manejar mejor su semiología. Entonces nosotros con estos criterios podemos ya puntualizar que un paciente bien tratado y bien informado no hace pues esas complicaciones que ya les hemos planteado, ¿no? De repente caerán ese 50% que no tiene síntomas mayores, y el otro 50% que con tristeza las hemos compartido con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Doctor Valdivia, muchas gracias por su excelente ponencia. Gracias. Invitamos a todos nuestros colegas que puedan hacer las preguntas a través del chat. Sin embargo, usted mencionó algo muy interesante sobre el complejo B, que ayuda, inclusive hay algunos comerciales de algunos productos que justamente destacan en la neuropatía, ¿no? Claro, pero sobre En todo el caso de... la tiamina. La tiamina es importante, ese producto, vitamina B1. Entonces ayuda bastante. Cantidades no tan pocas, ¿no? Que Claro. tenemos disponibilidad nosotros en el... Claro, existen varios salud, productos que hay en el mercado 300. con diferentes dosificaciones no tanto también de tiamina, pero también de vitamina B12, que serviría como un analgésico, ¿no? Sí, claro, También. la vitamina B2 es muy importante. Y la vitamina D, la vitamina D3, ¿ya? Ahorita se ha convertido en la madre de todas las vitaminas, que ayuda bastante, en todos los órganos va a actuar. Y la vitamina B, sí, es importante. La vitamina B12
funciona también, para evitar esas neuropatías también que se puedan producir. Entonces nosotros tenemos que ponerle énfasis en eso, y para evitar la glicación temprana, el ácido alfa-lipoico. De 600 miligramos, pues hay que darle 1 a 2 al día, para que revierta esa situación que está ocurriendo como un desastre a nivel de la célula. La pregunta, doctor, es, en el caso que nosotros demos estos productos a base de complejo B, ¿en cuánto tiempo deberíamos esperar tener resultados? Porque obviamente sabemos que el tratamiento de los nervios es un tratamiento bastante largo. ¿Y en qué dosificación deberíamos aplicarlo? ¿Deberíamos aplicarlo 2 o 3 veces a la semana cuando son inyectables? ¿O combinar inyectable con vía oral? Claro. Por vía oral está bien. Yo creo que no hay que estar hincando al paciente más de lo que podríamos hacer. Darle, por ejemplo, tiamina 150 diarios. Hacer lipólico le puedo dar 2 veces al día. Los 3 primeros meses son importantes para ver cambios. La vitamina D3 de apoyo también. Y si quiero dar un multivitamínico, pues ahí tenemos en el mercado varios que son de apoyo, pero tienen que destacar estos productos para mejorar. Aparte que hay que dar una dieta especial, decirle puede que no puede comer más de 2 panes, 3, y todos los dulces, chocolate, todo lo que conlleva a que se incremente la glucosa. Y en la mañana podemos nosotros tomar la prueba y encontramos 115, 120, pero no los picos que pueden subir elevadamente en la tarde y en la noche. Y en cuanto a los medios físicos que se utilizan a veces, la termoterapia, los masajes, ¿tienen alguna evidencia de que puedan mejorar? Van a mejorar de cierta forma porque los dolores que se presentan van en forma secundaria a provocar contracturas y espasmos musculares. Entonces, quitamos la mitad del dolor haciendo los masajes con todo el cuidado del caso, pero ahí no queda el asunto. Hay que combinar la terapia, combinada medicación y también masajes, y ayudar a caminar el paciente también. Lo que hay que evitar siempre, y tiene que, cuando quiera cortarse las uñas con una persona especial, y tiene que echarse alcohol. Todos los días tiene que revisarse la planta del pie, porque a veces hay fisuras, heridas pequeñas, y de pronto se hacen grandes, y cuando de repente están con la pierna toda roja, con una celulitis, y eso, incrementando el problema que tienen, pues se hace un poco problemático. Ya pueden y desarrollar un pie diabético, donde el hueso se pone como una melcocha, y el pie se va de costado, hay úlceras que hay en el talón, los dedos comienzan a nivel distal a entrar en isquemia, y luego pues se necrosan, ¿no? Son estadios ya tardíos que se puede evitar con un régimen a tiempo. Doctor, acá nos preguntan, o le están haciendo una pregunta respecto a la tos palpebral, si es que esto podría ser reversible con el uso de tiamina, o se ayudaría el uso del complejo B en los casos de repente una parálisis facial, una tosis palpebral. No, ahí no vamos a encontrar mucho, pero sí podemos usar la tiamina de apoyo, ¿no? Porque hacerle tratamiento, la fisioterapia que se hace con máquinas, electroterapia, y a veces una aplicación directa de triamcinolona ayuda a cortar el tiempo. Y para el resto del organismo, pues los medicamentos que nosotros le hemos nombrado son necesarios. A veces son pacientes que son muy tensos, que pueden utilizar los triciclitos, la duloxetina, amitriptilina, que se tiene doble función. Evita la ansiedad, la angustia en el paciente, y al mismo tiempo la serotonina hace bajar también el umbral del dolor. Sin a veces llegar a acudir a los otros opiáceos y cuantas cosas que tenemos de camino, ¿no? Entonces, un paciente que se detectaba a tiempo, sí se puede, pero a veces nos pueden llegar a la consulta pacientes que nunca quisieron ir al médico y vienen con necrosis del dedo, en el talón, y con un pie diabético, ¿no? Generalmente es por descuido. Tenemos el caso de los hijos de Ferrando, los dos, que daban la diabetes a su papá y que no supieron controlarla y terminaron con el pie diabético, ya con amputación, ¿no? El papá era diabético, pero parece que él sí se controlaba.
Doctor, acá hay una pregunta interesante. Dice, ¿qué función tiene la vitamina B12 y el ácido fólico en las neuropatías por diabetes mellitus? Yo quisiera agregarle a esta pregunta que muchas veces, o el tratamiento más usado en diabetes, es la metformina. Y la metformina evita que se absorba adecuadamente la vitamina B12. Podría ser un factor condicionante, ¿es correcto? Sí, nosotros tenemos que dosar, es importante, ¿no? No confiarnos que así va a ser y así queda, no. Entonces, es un paciente que tiene que estar monitoreado en todos los puntos especiales para que vaya avanzando. La vitamina B, sabemos que se absorbe a nivel estomacal y tiene que tener un factor intrínseco para poder llegar a su cometido y también evitar que el paciente tenga una anemia, porque eso ayuda para que los glóbulos rojos puedan desarrollarse y también va a tener una incidencia también sobre las neuropatías. Entonces nosotros tratamos que esos productos ayuden a un mejor metabolismo celular. ¿Ya? Y, bueno, si evitamos la glicación temprana, que daña la neurona, la quema, entonces sí, no solamente vamos a trabajar sobre los síntomas, sino trabajar sobre el metabolismo. Y no solamente la parte periférica, también en la parte interna, donde está el sistema autónomo. Ahí tenemos que trabajar. Entonces la vitamina B sí tiene importancia para poder medicar. Perfecto, doctor Valdivia, muchísimas gracias. No hemos recibido más preguntas de la audiencia. Me queda más que agradecerle por su ponencia, por su tiempo y la educación que ha tenido para desarrollarla. Y a nuestros colegas que se encuentran conectados esta noche, agradecerles también por su tiempo. Vamos a mandar un comunicado por estos incidentes que han habido respecto al Internet. Sabemos que ha sido un tema mundial, hoy día nos afectó a todos realmente. Y lo que me está diciendo mi yerno, ¿no? Que él trabaja, es ingeniero de sistemas, y de pronto se ha caído todo el sistema. Sí, ha sido un tema general, ¿no? Lo más afectado Sí. creo que han sido las redes sociales, pero en general se ha congestionado también toda la red. Entonces esperemos tratar de solucionar estos temas si es que están a nuestro alcance para que no se repitan los problemas. Y de todas maneras le vamos a pasar un comunicado por si es que tuviésemos que hacer alguna alteración o algún cambio en la jornada del médico general debido a estos motivos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su dedicación. A usted, doctor Valdivia, también muchísimas gracias. Gracias. Y les deseo muy buenas noches a todos. Gracias, doctor. Muy amable. Que tenga buena noche. Buenas noches, hasta luego.